Bienvenidos alumnos a otra clase de matemática. Quien les habla, la profe Ángeles Rodríguez. El tema del día de hoy, funciones trigonométricas, definición. El material es elaborado por el licenciado Luis Rodríguez. Trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que se ocupa de las relaciones entre las medidas de los lados y los ángulos de un triángulo. Proviene de los términos griegos trígono, que significa triángulo, y metría, medida. Toda función que depende de un ángulo, es decir, cuya variable independiente es un ángulo, se llama función goniométrica. Por tanto, las funciones trigonométricas son un caso particular de las funciones goniométricas. Son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. A continuación describimos cada una de ellas. Seno es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cotangente es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Secante es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Las definiciones de las funciones trigonométricas se aplican en los triángulos rectángulos. Además, las funciones seno, coseno y tangente son funciones principales, y la cotangente, secante y cosecante son funciones inversas o recíprocas. Funciones trigonométricas. Por consiguiente, en el triángulo ABC, las funciones trigonométricas del ángulo alfa son: teniendo en cuenta el siguiente gráfico, vemos las 6 funciones. Seno de alfa es igual al lado BC sobre el lado AB, que es igual a su fórmula, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre adyacente, teniendo siempre en cuenta nuestro gráfico para los lados del mismo. Cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Actividades. Resuelve los siguientes planteamientos. Escribe las funciones trigonométricas pedidas, dados los siguientes triángulos rectángulos. Tenemos los siguientes triángulos rectángulos y lo que vamos a escribir son las funciones trigonométricas de los ángulos seno de B, coseno de A, tangente de B y seno de A. Vamos a trabajar con el ángulo B, entonces lo que vamos a hacer es señalar este con que voy a trabajar, que es el ángulo B. A partir de ahí puedo colocar los nombres del mismo, que es cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Seguidamente colocamos la fórmula del mismo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y voy observando. Cateto opuesto viene a ser el lado AC. Entonces coloco el lado AC sobre la hipotenusa. Voy mirando que es el lado AB y coloco también abajo. Seguidamente podemos hacer tangente de B, y tangente, su fórmula era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Observamos el cateto opuesto y vamos colocando de A a C, lado AC sobre el cateto adyacente, que es el lado BC.
procedemos a identificar ahora el ángulo A, porque acá nos dice coseno de A. Entonces, podemos señalar con otro color y colocando siempre, este va a ser el cateto opuesto, ya cambia de posición. Hipotenusa siempre va a ser el mismo y cateto adyacente también va cambiando. Su fórmula, cateto adyacente sobre hipotenusa, miramos los lados y colocamos de esta forma. Y seno de A, colocamos otra vez la fórmula y miramos siempre. Cateto opuesto va a ser de B, B y C. Y la hipotenusa de A a B. De esta manera van colocando. Vamos al siguiente. Vamos a trabajar con esta parte que va a ser el ángulo P. Entonces señalamos y colocamos los nombres, que viene a ser cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente. Colocamos la fórmula del mismo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y voy mirando los lados correspondientes, que va a ser el lado MO sobre el lado PO. Podemos hacer también tangente y secante. Ustedes van a hacer coseno y tangente. Voy a hacer con ustedes secante, su fórmula hipotenusa sobre cateto adyacente. Voy observando siempre en el gráfico para colocar los lados, que va a ser el lado OP sobre el lado MP. Hallo los valores de coseno y cosecante. Tenemos el gráfico del mismo, en el cual vamos a trabajar con el ángulo U. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a señalar eso. Voy a señalar de esta manera. Y ahí voy a estar colocando a esto que tenemos ya con numerito, le vamos a colocar que es cateto opuesto. Esto es denominado hipotenusa y el 2 es nuestro cateto adyacente. Una vez que yo identifique todos los nombres, puedo proceder a realizar. Esto va a quedar a cargo de ustedes y yo voy a hacer cosecante con ustedes. Para ello necesitamos la fórmula y luego mirar los números y colocar. Nuestra hipotenusa tiene un valor de 3 sobre nuestro cateto opuesto, tiene un valor de raíz de 5. Una raíz no puede estar en el denominador y procedemos a racionalizar. 3 por raíz de 5, 3 raíz de 5, raíz de 5 por raíz de 5, raíz de 5 al cuadrado. Simplificamos nuestro denominador y queda 3 raíz de 5 sobre 5. Vamos al siguiente ejercicio donde nos dice halla en fracción y decimal las funciones trigonométricas según las medidas dadas en el triángulo rectángulo. Previamente calcula los datos faltantes de cada figura utilizando el teorema de Pitágoras. Tenemos nuestra figura en el cual acá está nuestro ángulo. No hace falta marcar, entonces colocamos su nombre. 16 metros viene a ser nuestro cateto opuesto. Nuestra hipotenusa es lo que vamos a estar buscando porque no tenemos ningún número. Y 12 viene a ser nuestro cateto adyacente. Colocamos la fórmula del teorema de Pitágoras para buscar hipotenusa. Y reemplazamos por su valor cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Resolvemos y tenemos el valor de 20 metros, que es la hipotenusa. Una vez que ustedes tengan la hipotenusa, ya pueden hallar las funciones trigonométricas, que es seno cateto opuestos sobre hipotenusa. Colocamos los valores, cateto opuesto de 16, hipotenusa 20. Simplificamos y queda 4 sobre 5. Y en decimal tenemos que dividir y queda 0,8. Lo mismo hacemos para coseno. ¿Cuánto es el valor de cateto adyacente? 12 y de hipotenusa 20. Simplificamos y dividimos para tener en decimal.
Tangente con su fórmula, reemplazamos, simplificamos y dividimos para tener en fracción. Cotangente, ustedes me van a colocar la fórmula y le voy a mostrar. El inverso de cotangente es tangente. ¿Qué significa eso? Que tengo que mirar el resultado de tangente y darle la vuelta. Al dar la vuelta voy a simplificar y voy a colocar en decimal. El siguiente es secante. El inverso de secante es coseno. Entonces voy a mirar su resultado y voy a dar la vuelta. Entonces tengo 20 sobre 12. Los demás ustedes van a completar. Cosecante lo mismo. Es el inverso de seno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar la vuelta. Y los demás queda a cargo de ustedes. Estos son las funciones secundarias. ¿Qué significa eso? Que depende de los que son primarios, que es seno, coseno y tangente. Esto podemos resolver sin saber la fórmula, pero sí tengo que saber el inverso de cada uno. Vamos al siguiente ejercicio, donde acá tenemos nuestro ángulo y ese es nuestro cateto opuesto. Tenemos hipotenusa, cateto adyacente, lo que vamos a buscar es el cateto opuesto. Voy a colocar la fórmula para hallar el cateto opuesto, que viene a ser ya la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Reemplazamos y tenemos el valor de cateto opuesto, que es 48 metros. En la solución ya vamos cargando lo que es seno de alfa por su fórmula y miramos el cateto opuesto, que es 48, la hipotenusa 52, y hacemos el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Tenemos coseno, reemplazamos, obtenemos resultados, simplificamos y dividimos. Tenemos tangente, que queda a cargo de ustedes a partir de tangente hasta cosecante. Muchas gracias y a seguir practicando.